Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludamos también al resto de la Junta Directiva de ALUEX, por supuesto a Vicente Carrión, a nuestro conferenciante de hoy. También vemos en primera fila aquí a Francisco Javier Martínez Ortuño de Global Caja. Muy buenas tardes también, gracias por venir. Una de las entidades gracias a las cuales este ciclo de conferencias se puede desarrollar. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la ya 10ª conferencia programada por ALUEX dentro de este ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Antes de contarles, de darle algunos detalles del tema de la conferencia y también de nuestro conferenciante, me van a dejar que les comente 3 o 4 apuntes que me han pedido desde la asociación. Bien, el miércoles día 14 de diciembre a las 6 de la tarde tendrá lugar en la Librería Popular, dentro de la tertulia Rincón del Autor, la intervención de Marc Carrión. Así que desde aquí les invitamos a todos ustedes, 6 de la tarde, miércoles día 14, en la Librería Popular, les invitamos a que asistan. Por otro lado, les cuento también que las fechas para reservar la comida de Navidad, que organiza todos los años la asociación, se abre ya 13, 14 y 15 de diciembre, fechas para reservar. La comida tendrá lugar el día 21 de diciembre en el Corte Inglés y la comida será a las 14 horas. Bueno, ya saben que es una comida para socios, pero bueno, si esto ya la presidenta se encargará de decirles, pero bueno, si quieren traer algún acompañante también es bienvenido y de paso pues verá lo buena y lo grande que es esta asociación y si quiere asociarse pues por parte de ALUEX, vamos, muchísimo mejor, más que encantados. Y bien, se ha abierto también el plazo ya para matricularse en el curso Gestión de Emociones, que se impartirá en el Centro de Carretas desde el día 12 de enero, que es jueves, y será de 11 a 12:30 horas. Es un curso muy interesante, Gestión de las Emociones, en el Centro de Carretas, así que ya se ha abierto el plazo y quien esté interesado pues puede apuntarse. Bien, pues después de estos apuntes interesantes e importantes de comentarles, a través de estas 9 conferencias que ya hemos escuchado hasta ahora, a las que hemos asistido desde que comenzara este ciclo de conferencias, hemos conocido aspectos interesantes, diferentes y también muy destacados de la historia de Albacete. Sus castillos, su arquitectura, su evolución social. Hemos conocido a personajes destacados como el Marqués de Molins e incluso conocíamos con el comisario a algunos de los pillos de Albacete. Bien, pues hoy nuestro conferenciante se atreve y nos invita a indagar en Albacete, pero a lo largo de la historia, sobre todo de la más reciente. Y lo hará destacando aquellos hechos que han contribuido a hacer de Albacete la ciudad que hoy es. Historia, arte, religión, política, cultura, serán solo algunos de los hilos conductores de una conferencia en la que se demostrará lo viva que ha estado siempre esta ciudad y que nadie nos diga lo contrario. Así nos lo dirá Vicente Carrión. Bueno, el encargado de hacernos vivir y vibrar con la historia de Albacete es Vicente Carrión, un asiduo además de estas conferencias, al que le agradecemos por supuesto siempre la excelente disposición que tiene para esta asociación y en general para quien se lo pida. Cierto es. Se lo presento ya, Vicente Carrión, aunque lo conocen, es natural de Albacete, ciudad en la que nació un 11 de enero de 1949. Es licenciado en Filosofía y Letras por la sección de Historia por la Universidad de Murcia. Es catedrático de Bachillerato, doctor en Geografía e Historia por la UNED, con la tesis doctoral La Orden Franciscana en la provincia de Albacete, siglos XV al XX, Historia y Arte. Es miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel, vocal de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, miembro fundador de la revista Albacid del Instituto de Estudios Albacetenses. Es miembro también del Comité Científico de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía sobre el franciscanismo en esta región, en Andalucía. Es autor de varios libros: El convento de San Francisco de Yeste, Historia y Arte; La devoción a la Virgen de los Llanos, Aspectos histórico-artísticos; Los conventos franciscanos en la provincia de Albacete, siglos XV al XX, Historia y Arte;
o Albacete, ciudad de tradición judicial de la Real Audiencia Territorial al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Pero también es cierto que ha escrito en colaboración con otros autores, en catálogos como La Reunión de los Llanos, Epílogo a la Segunda República, Albacete en su historia, Los Caminos de la Luz, La Feria de Albacete en el tiempo, aspectos culturales, sociales y económicos. Es autor de varios documentales sobre la Virgen de los Llanos, sobre la feria o sobre la arquitectura de Albacete, y ha escrito numerosos artículos tanto en revistas especializadas como en catálogos de exposiciones, coloquios, congresos, revistas de ámbito local, y en prensa escrita es un habitual, por ejemplo, en La Tribuna de Albacete. Vemos que experiencia como conferenciante además tampoco le falta, y esto se ha podido comprobar a lo largo de los años y hoy lo volveremos a hacer. Podría seguir, pero de momento paro y les dejo ya con Vicente Carrión y espero que disfruten, y seguro que va a ser así, de su conferencia. Muchas gracias. Me gustaría hacer una puntualización. Mi cumpleaños fue ayer. Sí. Y yo no fui miembro fundador del IA. Soy miembro de Número y colaboré mucho, pero no fui miembro. Sí, de la revista Lo Así. Nada. Lo del cumpleaños es lo que más... Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este evento. Muchas gracias, María José, por tu amable presentación. Y quiero saludar especialmente a la presidenta de ALUES, Carmen Martínez Orellana, y a los miembros de su junta directiva y agradecerle la magnífica labor que están realizando en esta asociación. A todos ellos habría que concederles el título de excelentísimos, el mismo título que fue concedido al Ayuntamiento de Albacete por Real Orden de 13 de noviembre de 1875. Albacete tenía el título de ciudad, pero no tenía el título de excelentísimo, el Ayuntamiento. Antes de iniciar mi exposición, quiero poner de relieve que mi intervención no va a consistir en darles una conferencia al uso. Quiero, y espero que les guste, mostrarles una serie de acontecimientos ocurridos en Albacete, especialmente en época contemporánea, y que tienen gran importancia y relevancia en la historia de nuestra ciudad. De algunos de los hechos que les voy a mostrar, muchos de los presentes hemos sido testigos o bien los recordamos. Bajo el título de efemérides vamos a destacar un gran número de acontecimientos, ver también algunas fotografías que nos van a recordar un pasado de la ciudad de Albacete no muy lejano. Efemérides, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, son sucesos notables ocurridos en la fecha en que se está o de lo que se trata, pero siempre en años anteriores. Por lo tanto, nuestro recorrido va a ser hacia atrás, hacia tiempos pasados. Voy a, en esta charla, en esta conferencia, como queramos llamarla, casi todo va a ser antiguo. Ya el escudo es antiguo, ya tiene años. Voy a empezar mostrándoles, antes de iniciar el recorrido por todos los acontecimientos mensuales que ocurrieron en Albacete desde hace muchos años, 6 fotografías. La primera fotografía nos muestra la calle del Tinte, en los años 60 más o menos del siglo pasado. Esta calle, como todos sabemos, arranca en la Plaza de Carretas, posiblemente una de las plazas más antiguas de Albacete, y ya, puesto que ya aparece en el callejero del siglo XVI. En los años 30, esta plaza, en los años 30 del siglo XX, se llamaba de Nicolás Salmerón, más tarde se llamó de Guillermo Serra, pero siempre se ha llamado de la calle El Tinte, y así es como todos la conocemos. No me voy a detener en más aspectos, el origen, eso es otra cuestión y sería para otra ocasión. Esta calle hoy día es así. ¿Vale?
La segunda fotografía es la plaza de Cristóbal Sánchez, Cebrián se llamaba de segundo apellido, puesto que el 15 de enero de 1906 el ayuntamiento, a la plaza donde está hoy la plaza de Cristóbal Sánchez, acuerda ponerle ese nombre en honor de un médico que realizó una gran labor en Albacete. Ahí vemos perfectamente la placa que hoy está en la Casa Hortelano, en el Museo de la Cuchillería, que se construyó en 1919 por el arquitecto don Daniel Rubio. Esta plaza, que en su origen se llamaba del Hospital, puesto que allí se encontraba el Hospital de San Julián y Santa Basilisa. A esta plaza volveremos después. Este es el estado actual, esa zona. Veíamos anteriormente la calle de la Feria. La calle de la Feria, ¿se ve el puntero ahí? Ah, no. La calle de la Feria debió ser el acto de inauguración o de ponerle nombre. Esta foto estaría hecha en 1906. Bueno, pasamos y vemos una tercera fotografía, que es la plaza, la madre de todas las plazas, como la llamó Sánchez de la Rosa, el Altozano. Fíjense, este es el ayuntamiento, las Justinianas, que ya debió estar desamortizada. Aquí se ve una bandera, y esto era la Delegación de Hacienda, San Juan, la calle Martínez Villena, que aún no se llama Martínez Villena, y por aquí estaría, a este lado, pues el Paseo del Progreso. Bueno, pues este Altozano, que tuvo diversas, que en distintas épocas se llamó de manera diferente, la Plaza del Altozano, conocida este nombre en el siglo XVI, posteriormente se llamó del Progreso. El 18 de enero de 1879 se le puso de Espartero. En el siglo XX, unos años, se llamó de Gabriel Lodares, posteriormente, como todos sabemos, del Caudillo, y a partir de 1976 se llamaba o se llama del Altozano. Este es el primitivo, el original Altozano. Parece ser que la palabra Altozano también aparece en documentos refiriendo o hablando de la plaza antigua del hospital que hemos dicho, pero no tiene nada que ver con esta plaza del Altozano. La auténtica plaza, la madre de todas las plazas, es esta. Hoy día, como vemos, ha cambiado total y absolutamente. Nos queda aquí el Banco de España, construido en 1933, el viejo ayuntamiento, el Museo Municipal. Ahora hablaremos de ese ayuntamiento. El Paseo de la Libertad, Paseo del Progreso, Paseo de Alfonso XII, que ya diremos cuándo se abre este edificio, que bueno, no podemos decir nada de él, sino que aquí estaba una bellísima obra de arquitectura, que también comentaremos algunos aspectos, que era el Palacio de Justicia. Bueno, esta plaza era muy estrecha. Aquí debería estar el Rincón del Toril. Ya es un edificio de época posterior, de los primeros años del siglo XX. Aquí está el Palacio del Conde de los Condes de Pino Hermoso, que se derribó para construir el edificio del Banco Central, y que a su vez se derribó para construir este horrible edificio que afea toda la plaza. Pero bueno, hemos visto cómo era la plaza antes y cómo es ahora. Bien, es una muestra un poquito para que vayamos entrando en calor, digamos. En enero vamos a recordar una serie de acontecimientos rápidamente. Decir que el 24 de enero de 1818 nace en Albacete el arquitecto Francisco Jareño y Alarcón. Como se merece un mes, pues paso de decir nada. Es un bronce que se encuentra en el museo, en el Colegio de Arquitectos. El 26 de enero de 1834 se crea la Real Audiencia de Albacete. Hablaré ahora después de la Real Audiencia. El 2 de enero de 1937 pues tiene lugar el primer bombardeo de la aviación franquista, que ocasionó 10 muertos, varios heridos y destrozos materiales.
El 14 de enero de 1950 se crea la base aérea de Las Llanos, a que también recordamos que el 3 de enero de 1971 pasamos mucho frío porque el termómetro bajó a los 24 grados bajo cero. Nos acordamos, ¿eh? Bien, desgraciadamente también decir que el 3 de enero de 2016 fallece el obispo Iniesta. Bueno, posiblemente, como digo, uno de los acontecimientos al que después volveremos es la Real Audiencia. Pero el acontecimiento que vamos a destacar del mes de enero es que el 3 de enero del año 1879 se traslada el ayuntamiento a la plaza del Altozano. El viejo ayuntamiento, que estaba en la Plaza Mayor, se traslada a la Plaza del Altozano. El primer ayuntamiento o las primeras salas consistoriales debieron de estar en Villacerrada, Villacercada, Villanueva, Pozo de la Nieve, hasta incluso hay por ahí un nombre árabe que ahora mismo no recuerdo. Luego se bajó a lo que es la calle de la Estrella, más o menos para que sepan, lo sitúan donde estaba el antiguo mercado de la Plaza Mayor, el mercado de la Plaza Mayor, y al lado estaba la cárcel. Esas salas consistoriales estaban bajo la vocación de Nuestra Señora de la Estrella. Las salas, no podemos hablar de decir patrona de Albacete, eso ya lo veremos ahora después. Bueno, como digo, de Villacerrada y de la calle de la Estrella no queda nada. Y en 1817 el concejo se traslada a la Casa Lonja, propiedad del conde de Pino Hermoso, en la Plaza Mayor, que es este edificio que estamos viendo. El bajo era comercial, en la segunda planta, en la planta primera estaba el ayuntamiento, y este edificio estaba situado en la Plaza Mayor, pero ocupando gran parte de la actual Plaza Mayor. Este edificio aún se conserva y exactamente detrás de este edificio pasaba la calle Albarderos. Está demostrado, puesto que hay un plano de estos años que se ve como estaba como una especie de islote. Este viejo edificio, una vez que se abandona, fue juzgado municipal, fue sede del Colegio de Médicos y también de la Cruz Roja, y fue demolido en el año 1894. Entonces el ayuntamiento, en febrero de 1978, el ayuntamiento decide hacer un nuevo edificio y trasladarse al actual emplazamiento del Museo Municipal. Adquirió un caserón antiguo que pues no requería las condiciones necesarias para las necesidades de una villa que constantemente estaba creciendo, y en el año 1000, si luego en el coloquio podría poner ese viejo caserón, y entonces en el año 1902 se acomete una reforma integral de todo el edificio que ha dado lugar a este estado que actualmente podemos ver. El arquitecto que hizo la remodelación fue Francisco Manuel Martínez Villena, que luego se le dedicaría la calle a continuación de la Plaza del Altozano. Bien, el traslado del viejo ayuntamiento de la Plaza Mayor a se realizó el 3 de enero de 1879, siendo alcalde don Buenaventura Conangla y Basel. En 1862 en noviembre de 1862, Albacete obtiene el título de ciudad, y el 13 de noviembre de 1875 el tratamiento de excelencia. El alcalde en esta época era don José Madrona Tebar. La primera sesión en el remodelado salón, se remodeló todo, prácticamente del viejo caserón no quedó nada, y se remodeló magníficamente según el gusto de la época. Y la primera sesión en el salón de actos que todos conocemos, en el salón de plenos que todos conocemos, se realizó el 8 de septiembre de 1913. La última, el 21 de noviembre de 1986, siendo alcalde don José Jerez Colino, que ha conferenciado hace poco en esta sala. Bien, pasamos, no me quiero detener mucho porque el recorrido es un poco extenso. En febrero
nos encontramos con que tiene lugar el nacimiento de un personaje entrañable en Albacete, que es don Saturnino López, en el 11 de febrero de 1832 y murió el 12 de junio de 1912. Él fue un hombre que hizo mucho bien a Albacete, donó los solares para hacer estas escuelas que se encontraban en el paseo de la feria, y también el manantial de su propiedad, los Ojos de San Jorge, pues llegaron las aguas potables a Albacete, como veremos después. Y también don Saturnino López, durante algunos años la calle Zapateros se llamó de Saturnino López, pero se ha vuelto a llamar de Zapateros. Y también el 17 de febrero de 1917 se comienza la construcción de una nueva plaza de toros con una capacidad de 9.669 espectadores y según el proyecto de los arquitectos Julio Carrilero Prat y Manuel Sáenz de Vicuña, que luego los veremos trabajar también en las obras del Instituto Bachiller Sabuco. Pero sin lugar a dudas, un hecho fundamental y trascendental para el urbanismo de Albacete tiene lugar el 23 de febrero de 1911, que es cuando se crea el parque que hoy conocemos de Abelardo Sánchez. Ya en 1910, un concejal que se llamaba García Moscardó propone a la corporación pues la realización o la necesidad de que en la capital se haya necesitada de un parque donde el vecindario pueda encontrar solaz y recreo en horas de asueto. En fin, hubo unanimidad y a los pocos meses se comienza, todos los grupos políticos de la época estaban de acuerdo en ubicarlo al final de lo que hoy es la plaza de Gabriel Lodares, a la izquierda el Paseo de la Confianza y a la derecha, rodeándolo hasta casi por los Filipenses y la Fuente, el pasaje o Paseo de los Carruajes, como así se llamaba. Bien, aquí hay que destacar en primer lugar la magnífica idea que tuvieron estos hombres en 1910 de hacer un parque, de comunicar el Altozano con otro parque en esa pequeña gran vía que era casi la calle Tesifonte Gallego, Marqués de Molín I, y Tesifonte Gallego, que se le puso ese nombre porque en un principio se le quería poner al parque de Tesifonte Gallego, puesto que este hombre prácticamente él era director general de Agricultura y gracias a sus gestiones toda la arboleda prácticamente él la donó, hizo las gestiones necesarias para que todas las plantas que se plantasen no le costase nada al ayuntamiento. Y entonces esta fotografía recoge el momento de la plantación, el acto puntual de la plantación del primer árbol en el parque, que en un principio se quiso llamar de Tesifonte Gallego, pero se llamó de Canalejas, puesto que don José Canalejas y Méndez fue un político muy estimado en Albacete, era un político liberal, saben que llegó a ser presidente del gobierno, era un político liberal y estuvo varias veces en Albacete, en 1905 acompañando a Alfonso XIII para la inauguración del manantial la llegada de las aguas potables a Albacete, dio algunos mítines, también dio una conferencia muy, muy interesante en el Ateneo, en el libro de actas del Ateneo está su dedicatoria, y don José de Canalejas, pues como digo, favoreció mucho a Albacete y en su honor se le puso este nombre. Posteriormente así se llamó muchos años, luego se llamaría de los Mártires, posteriormente también, como actualmente, de Abelardo Sánchez. Pero todo el mundo, todos los de Albacete, simplemente con decir el parque, sabemos a lo que nos referimos. Bien, la inauguración pues tuvo lugar el 23 de febrero de 1911 y allí poco a poco se fueron construyendo nuevas edificaciones, como este estanque, que yo sí lo recuerdo de pequeño,
este estanque que está donde actualmente está el Museo de Albacete, el Museo de Albacete, que es como se llama, ¿no? Museo Arqueológico. El proyecto lo hizo, bueno, según proyecto de don Daniel Rubio, y hoy realmente, ya digo, es una obra posiblemente urbanísticamente de las más importantes que se hacen en Albacete. En el año... Bueno, el parque, que tiene una superficie en sus orígenes de 120.000 metros cuadrados, hoy son 106.000, quitándole, por ejemplo, el museo y alguna cosita más, y el costo de las obras ascendió a 31.788,68 céntimos, de la época de 1911. Hoy día la ciudad de Albacete cuenta con 9 parques más y tiene una superficie de 273.913 metros cuadrados. En diciembre de 1932 vino don Miguel de Unamuno como mantenedor a Albacete de unos Juegos Florales, cosa que él odiaba, porque no le gustaba eso de ser mantenedor de los Juegos Florales, no iba con su forma de ser. Bueno, pero él, pues, durante su breve estancia en Albacete, visitó Chinchilla, y el 22 de septiembre de 1932 publicó en el diario madrileño El Sol un artículo que él tituló Dos ciudades, dos paisajes. Luego todos estos artículos están recogidos en un librito muy interesante que les aconsejo se lo compren, que se llama Paisajes del Alma. Y decía: anejo a la ciudad el parque, pinar espacioso y bien plantado que alegra cielo, tierra, pecho y vista. Yo creo que lo definió extraordinariamente. Bien, pasamos a marzo, vamos un poquito deprisa. En marzo se inaugura el Museo Arqueológico. Sí, pero yo no toca nada. Ya aquí se ve perfectamente, ¿eh? Yo no toca nada. Lo de arriba no... No te vayas muy lejos. Porque... Bueno, el 23 de marzo de 1943 se inaugura el Museo Arqueológico Provincial, cuyo primer director fue don Joaquín Sánchez Jiménez. El 7 de marzo de 1980, Su Majestad de los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, inauguraron este Palacio de Justicia, el 7 de marzo de 1980. Un edificio del que hablaremos después, puesto que lo proyectaron los arquitectos Germán Álvarez de Sotomayor y Castro y León Lacruz Lizarriturri. Bien, pero hay un acontecimiento trascendental en la historia de Albacete. En marzo de 1855 el ferrocarril llega a Albacete gracias a la gestión de un hombre singular, que yo me he quedado admirado, sorprendido de la extensa bibliografía que existe sobre don José de Salamanca y Mayol. Albacete fue una de las primeras ciudades de España que a las que llegó el ferrocarril, en marzo de 1855. Y el artífice de esta llegada fue el marqués de Salamanca y primer conde de los Llanos, porque no hay que olvidar que es un personaje íntimamente ligado, estrechamente ligado a los Llanos, que también volveremos a hablar. Ya digo que es un personaje singular. Era un hombre que tiene una bibliografía interesantísima, llena de vivencias impresionantes, que desde muy joven pues ya interviene ante Fernando VII para que Mariana Pineda no fuese ajusticiada en Granada. Él era de ideas liberales, él era malagueño,
Hartzenbusch, en una de sus novelas, dice que posiblemente es que estaba enamorado de Mariana Pineda. Fue alcalde de Monóvar, fue alcalde también de Vera, en Almería, y en cada ciudad pues tuvo una serie de hechos que merecerían de por sí dar una charla exclusivamente dedicada a esta figura. Su peripecia vital transcurrió, como todos sabemos, entre la política, las finanzas y los negocios. Decirles que si vamos a Madrid, en el barrio Salamanca, él es uno de los artífices, es el artífice de la iniciación de todo este gran proyecto, que incluso hay una plaza del Marqués de Salamanca donde está su estatua, que el palacio en Recoletos, la sede del Banco Bilbao, pues era su palacio, que no se conformó con tener uno, sino que además hizo en Carabanchel otro, hasta el punto de cómo sería de lujoso que la misma Isabel II se lo quiso comprar, y allí es donde murió. Bueno, hasta se ha hecho una película del Marqués de Salamanca, una película dirigida en 1948 por Edgar Neville, que la pusieron hace 2 o 3 meses. Bueno, él es el artífice de la llegada a Albacete del ferrocarril y acto que se desarrolló con gran fastuosidad. En un principio estaban invitados los reyes, no vinieron en esta ocasión los reyes, pero sí irían después a su finca de Los Llanos, porque él, simplemente, brevemente decir que cuando tiene lugar en Madrid en 1800, si no recuerdo, 54, la Vicalvarada, él tiene que salir huyendo de Madrid, le queman su palacio, donde destruye una cantidad de obras de arte impresionante, porque tenía una de las mejores colecciones de pintura del mundo, él y su esposa. Yo tengo el inventario de su esposa que encontré en el archivo de protocolos de Madrid, pero él, las mejores, cuando se veía mal de dinero, vendía cuadros, pero colecciones tan importantes como las que podía tener los mejores museos de España. Bueno, huye de Madrid y, disfrazado de ferroviario, conduce una de las máquinas hasta La Gineta. Allí en La Gineta ya no podía seguir porque ya no había vía, faltaban aún unos metros, unos kilómetros. Entonces, eso sí, iba vestido de ferroviario, pero con los bolsillos bien llenos de billetes. Entonces a un labrador le compró su indumentaria, sus vestidos, sus ropas, y le indicó el camino hacia Albacete, pero dando un rodeo porque no quería ir por el camino real. De esta manera es cuando él por primera vez se pone en contacto con los llanos. Y allí se encuentra, nos dicen sus biógrafos, una ermita casi derruida, abandonada. Era la ermita de la Virgen de los Llanos. El hecho es que había un cuadro de la Virgen o una pequeña imagen, ahí aún se conservaba, y él promete que si se salva, reconstruiría esa capilla y haría allí un palacio. La verdad es que la Virgen no le hizo mucho favor, porque nada más salir lo apresó la Guardia Civil. Y entonces, pero tuvo suerte porque lo trajeron a Albacete, y Albacete era liberal y dijeron que aquí no le iba a pasar nada. Y desde este hecho arranca prácticamente, podemos decir, su amor. Albacete luego ya compraría él a sus testaferros ordenó que comprasen alrededor de Los Llanos todo lo que quisiesen, y así logró hacer una de las fincas agropecuarias más importantes del país. Bueno, trajo el ferrocarril, sabemos que en su honor la calle Salamanca se llama así, en honor de don José de Salamanca, y nos trajo el ferrocarril a esta primitiva estación que discurría, como todos sabemos, por el hoy Parque Lineal. Algunas fotografías de esta ferrocarril, y también señalar que algunos lugares, como el puente de madera, llamado así desde mayo de 1859, la calle del Muelle, y según algunos historiadores, el Paseo de la Cuba, porque ahí hay un poco de controversia que tenemos que aclarar entre algunos, si se llama el Paseo de la Cuba porque ahí estaban las cubas con las que llenaban las locomotoras agua, o porque al final del Paseo de la Cuba había una aldea, un pequeño caserío que se llamaba de la Cuba. Bien, dejando al margen estas cosas, pues como digo, esta vieja estación
pues algunos yo creo que hemos montado en el tren ahí, ¿eh? Bueno, rápidamente, en el 15 de abril de 1905, el rey Alfonso XII inaugura desde el balcón del ayuntamiento la llegada a Albacete de las aguas potables desde los Ojos de San Jorge, que previamente había donado don Saturnino López Villanueva, uno de los arcos que se construye en su honor. También tiene lugar el 27 de abril la inauguración del aeródromo de los Llanos, que se traslada, que estaba en la Torrecica, y que se traslada a los Llanos, que sería el origen del actual establecimiento, la actual base aérea. Bueno, no me detengo más. El 14 de abril de 1931, pues en Albacete, al igual que en toda España, tiene lugar la proclamación de la Segunda República, aunque en España pues habían ganado los candidatos dinásticos, que tuvieron amplia mayoría. En Albacete no fue así. En Albacete capital triunfó la alianza republicano-socialista con el 57% de los votos frente al 42% de los monárquicos. Y entonces se constituye un ayuntamiento en la tarde del 14 de abril de 1931, partiendo del círculo republicano, se dirigen al ayuntamiento y exigen la cesión del poder, que fue de forma pacífica, según dicen los historiadores de la época. A los 2 días, don José María Blan Rodríguez, que era el alcalde anterior, esta fotografía me la facilitó uno de sus hijos, y el 18 toma posesión. Hubo otro alcalde, Ferrús, que estuvo solamente unos días, y luego ya la sesión celebrada el día 18 de abril a las 7 de la tarde fue elegido por mayoría absoluta alcalde de Albacete, don Virgilio Martínez Gutiérrez. Fue, digamos, el primer alcalde socialista o alcalde republicano. Bien, fue un destacado político republicano que militaba en Acción Republicana, y él, pues cuando tienen lugar los sucesos de 1936, no abandona Albacete y desgraciadamente pues fue fusilado el 18 de noviembre de 1939. Se negó a irse estaba en la estación cogiendo el tren, pero él dijo que no había hecho nada malo, pero bueno, desgraciadamente, como digo, fue fusilado. Esta es la primera corporación republicana de la Segunda República, el primer ayuntamiento, donde están pues el gobernador civil, que era don Arturo Cortés, fue también el gobernador civil, y bueno, Joaquín Quijada. Hay muchos personajes que no quiero ahora detenerme en nombrar, porque si no se nos hace un poco tarde. Bien, el 4 de mayo de 1953, bueno, hay que decir que primero que el 14 de mayo de 1941 se crea el Instituto de Segunda Enseñanza, le dedicaré un capítulo. El 4 de mayo de 1953 aparece uno de los periódicos más recordados de Albacete, más emblemático, La Voz de Albacete, cuyo director fue Antonio Andújar Balsalobre. El 27 de mayo tiene lugar la coronación en el parque de Abelardo, en el Parque de los Mártires, que era como se llamaba, la coronación de la Virgen de los Llanos. El recordado Juan José García Carbonell dejó escrito que las gentes de Albacete, humildes y señoras, coronaban de amores a su Virgen Labradora. Y cómo no vamos a mencionar a Bello Bañón con el Te corona el cariño que Albacete te envía. Bien, no me detengo más en este acontecimiento, y un hecho trascendental para Albacete es la creación o la constitución el 23 de mayo de 1989 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, heredero de la Audiencia Territorial, de la que también hablaremos brevemente. El nuevo ordenamiento constitucional pues trajo consigo también un nuevo ordenamiento jurídico en todo el país, y se constituyó, como digo, al igual que en toda España, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ya no tenía, digamos, no ocupaba el ámbito de las provincias de Murcia, sino ya de las provincias de Castilla-La Mancha. Aquí también pues hubo sus más y sus menos, en el sentido de que Albacete, pues si Toledo hizo todo lo posible porque esta institución se instalase allí, e incluso Murcia ofreció también como moneda de cambio que el tribunal se fuese allí y que Albacete se integrase en Murcia. La constitución de este tribunal, como digo, tuvo lugar el 23 de marzo. Ahí vemos a don Pablo Castellanos, en representación del presidente del Tribunal Supremo, y al último presidente de la Audiencia Territorial y al primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Mancha, que fue don José Rodríguez Jiménez, una persona entrañable, un gran jurista. Como todos sabemos, y he dicho antes, recordar que el ámbito de jurisdiccional en el campo de la justicia son las provincias castellano-manchegas. Cuando cesa por jubilación, le sustituye en el cargo don Emilio Frías, otra persona entrañable, y a su vez, cuando don Emilio marcha a Madrid al Tribunal Supremo, como magistrado del Tribunal Supremo, ocupa su cargo, y actualmente lo ocupa don Vicente Manuel Rouco Rodríguez, al que le agradezco desde esta tribuna su asistencia a esta charla. Bien, seguimos y vamos rápido a junio. Se crea la Escuela Normal de Maestros, estaba en la calle León, porque claro, los maestros iban por un lado y las maestras por otra, Y también hay que decir que el 27 de junio de 1981 toma posesión don Victorio Oliver Domingo, un gran obispo, el tercer obispo de la diócesis, y luego marcharía, como todos sabemos, a Orihuela. Bien, pero hay un acontecimiento trascendental en la historia de Albacete, y es que en junio de 1805 se comienzan las obras de desagüe del canal de María Cristina. Albacete no podía aguantar más la situación que vivía, en el sentido de que las aguas estaban constantemente estancadas y era un nido de epidemias. Más que el vino, en Albacete se consumía la quina, porque era el medicamento que amortiguaba el paludismo, y eran muy frecuentes las enfermedades de todo tipo, porque el problema era que las aguas quedaban estancadas. Entonces había que hacer un canal de desagüe, cuyas gestiones ya se inician en el año 1748, y en 1773 un religioso, Fray Marcos de Santa Rosa de Lima, pues es el que realizó el primer proyecto de este canal. Pero gracias a las gestiones de don Vicente Cano Manuel, del conde de Villaleal, que en 1802 el rey Carlos IV visita Albacete, y el conde de Villaleal les pone la situación en la que se encontraba y que el monarca por su propio pie pudo comprobar. Y este hecho dio lugar a que el gobierno, por real cédula de 1 de mayo de 1805, se aprueban las obras del canal para paliar los notables daños que ocasionan a la salud pública los pantanos y lagunas inmediatas a aquel pueblo, con absoluta quiebra en todo género de frutos, que tales olores dimanan de la detención y corrupción de las aguas, las cuales producen anualmente epidemias de calenturas y tercianas malignas. En fin, era un problemón físico para los habitantes de Albacete. Las epidemias eran constantes y además pues estaba negado gran parte de la provincia y de la ciudad y todos los aledaños. Con la construcción de este canal, de esta gran obra hidráulica, pues este problema se soluciona, en el sentido de que las aguas discurren hacia el río Júcar a través de una serie de canales que merecen y que han sido objeto en parte, porque hay abundantísima documentación
sobre todo en el Archivo Histórico de Madrid, sobre el canal de María Cristina, y estas aguas, como digo, discurren hacia el río Júcar, pero además de solucionar el problema, pues se ha puesto en manos de los agricultores una cantidad ingente de tierras de cultivo. Bien, no me voy a detener tampoco en decir de todas las lagunas, del Sarolar, el Charcoló, etcétera, y lamentable también hay que decir, es lamentable que ha tenido momentos de gran decadencia, sobre todo a partir de 1820, y esto contribuyó a su deterioro. Pero es una obra que no se le presta atención, que hace 3 o 4 años pudimos llevarnos la sorpresa de ver el Altozano inundado y no sabíamos de dónde venía el agua, pero estuvo muy a punto, porque ahora está totalmente canalizado y casi en algunos momentos llegó a ser una cloaca de Albacete, ¿eh? Bueno, este canal se llamó en un principio Real Canal de Albacete, posteriormente Real Canal y Población de María Cristina, más tarde Canal Nacional, y hoy pues todos lo conocemos con el Canal de María Cristina de Albacete. Tiene una longitud de 32 kilómetros, si no recuerdo mal. Seguimos, aquí algunas de las obras. Bueno, todos recordamos el palo, nos hemos bañado allí alguna vez con nuestros padres, nos llevaban, recuerdo que había hasta merenderos y cosas de estas. Bien, hoy es una vía verde muy interesante y muy bien hecha. Este viejo puente recuerda el paso sobre el canal a la altura de la carretera de Barrás. Y pasamos al mes de julio. En Albacete se proclama el 17 de julio de 1812 desde el Ayuntamiento la Constitución, y el 18, la Constitución de 1812, y el 18 en San Juan se canta un Te Deum. Indudablemente la foto no es de aquella época, ¿eh? Y el 25 de julio de 1936 las fuerzas republicanas, el ejército republicano, pues recupera Albacete, los nacionales. Este es el bando que se hizo de la rebelión. Pero hay un hecho también trascendental en la historia de Albacete, que es que el 14 de julio de 1834 se inaugura la audiencia territorial. Digamos que es, desde el punto de vista administrativo, la perla de Albacete, por la que han suspirado siempre Murcia. Los esfuerzos de Murcia por llevarse la sede a esta ciudad han sido siempre constantes y, como he dicho antes, hasta época reciente. Pongo esta foto porque la comitiva, el 14 de julio de 1834, partió de la iglesia de Justinianas, cruzó el Altozano y llegó al convento de San Agustín, que es donde estaba establecida la Real Audiencia Territorial, puesto que tenía el ámbito de las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Murcia. Murcia. Claro, Murcia era más importante, pero hay una cosa que siempre tuvieron clara las autoridades, y lo he dicho muchas veces, es que Albacete era la centralidad del territorio, y aunque no disponía de los mismos edificios, de los mismos palacios que Murcia, pero el gobierno, tanto liberales como conservadores, siempre tuvieron claro que Albacete era el centro del territorio. Esta Real Audiencia se creó con las Salas de Granada, se estableció en el convento de San Agustín, que remodeló en 1857 Francisco Jareño, dejando el edificio con este aspecto que vemos en la fotografía hasta el año 1944, que se le añade un piso, y lamentablemente pues en 1974, fíjense qué magnífica plaza podríamos tener, paseo, un edificio singular de Francisco Jareño. Bien, el 11 de agosto de 1922 se inaugura el Hospital de San Julián, pero ya se traslada de la plaza del hospital, de la plaza Belardo Sánchez, a donde está el hospital actual. Entonces, este proyecto, esta es la fachada del edificio que tenía, según proyecto, Ramón Casas. También el 1 de agosto de 1940, para los que somos futboleros, pues se crea
la Sociedad Deportiva Albacete Fútbol Asociación, que es la sede, o sea, es el Albacete Balompié actual. Su primer presidente fue don Matarredona. Bien, y hay un hecho importantísimo, y es que en agosto de 1783 la feria se traslada del lugar de los Llanos a los ejidos de Santa Catalina, a su emplazamiento actual. Este plano, coloreado tal y como lo encontré en el Archivo Histórico Nacional, nos muestra cómo era el conjunto, la ermita, el convento de Matilla, la venta. Yo creo que esta venta aún está en la base aérea, pero no digo más. Albacete, el camino de Albacete y el camino a Chinchilla. Y en este lugar se llegó hasta incluso a hacer un proyecto por Lucas de los Corrales, arquitecto de Lorca, que sí lo hizo en Lorca, un proyecto para hacer un edificio para la feria, pero no se llegó a construir porque en 1780 los frailes y el ayuntamiento tienen un litigio, puesto que aquí está el hospicio de Albacete, que los regidores de la villa ocupaban cuando tenía lugar la feria, siempre en septiembre, coincidiendo con el día de la Natividad de la Virgen, la festividad. Pero ese año, 1780, los frailes no le dejan las llaves y ahí se produce un episodio violento, y como consecuencia de eso ya una Real Orden de 1783 dice que la feria se debe trasladar a los ejidos de Santa Catalina. Allí se construye en muy pocos días, no llegó un mes, un primer edificio por José Jiménez. Luego habría otros diseños hasta completar el actual edificio tan singular y tan importante y de tanta significación en la historia de nuestra ciudad. Esto es una foto de una maqueta que hizo Francisco Tárrega Gabaldón, y es una portada neoclásica coronada por el Pincho. A mí me sorprende cuando dice quedamos en el Pincho. Digo, pues llevaros escalera, porque claro, tenéis que subir arriba. El Pincho no es el mástil ese que hay lleno de luces, eso no es el Pincho. El Pincho es este, que incluso he leído o me han comentado algún mayor que esta Virgen de la Estrella o esta estrella pudo tener en su momento relación con la Virgen de la Estrella. Como saben, de todo este edificio pues se hicieron diversos grabados. Pero en septiembre, recordamos que el 7 de septiembre de 1887 se inaugura el Teatro Circo en unas huertas. Era una huerta, no era calle ni nada. La calle Isasperal, que hoy conocemos, eran unas huertas. Y como todos también conocemos, pues se amplió en 1924, allí se estableció el Ateneo, en 1942, y la última remodelación en el año 2002. También quiero recordar que el 3 de septiembre de 1950 hace su entrada en Albacete el primer obispo. Esta es una foto, el Gran Hotel, de la entrada del señor obispo, acompañado, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, del gobernador Rodríguez Acosta, y bueno, pues el júbilo, porque fue el fundador de la diócesis de Albacete y una persona pues muy recordada en nuestra ciudad. Pero quizá el aspecto que yo quiero señalar de septiembre es que esa fecha en septiembre de 1949 se crea la diócesis de Albacete, y en ella se dice que la Virgen de los Llanos es la patrona de Albacete y su diócesis. Como todos sabemos, la Virgen de los Llanos, la Virgen se veneraba desde época muy antigua en una pequeña ermita llamada de los Llanos, en el paraje de los Llanos, y allí en el año 1672 esta ermita pues se fue ampliando sucesivamente, pero realmente cuando se diseña tal y como la vemos o se construye tal y como la vemos es a partir del año 1672, cuando los religiosos franciscanos de la provincia
de San Juan Bautista de Valencia, a petición del Ayuntamiento de Albacete, porque quería realzar el culto a la Virgen. No olvidemos que enfrente estaba la Virgen de las Nieves y había rivalidad entre Albacete y Chinchilla. Entonces allí construyen este gran complejo religioso, que es el convento, que llegó a ser uno de los más importantes de la provincia de San Juan Bautista de Valencia y más tarde llamada Custodia de San Pascual Bailón del Reino de Murcia, y construyeron esta magnífica iglesia, y este es el estado que tenía la ermita de la Virgen de los Llanos, y que he podido aportar a la bibliografía albacetense pues gracias a un descubrimiento que realicé o que tuve, que llevé a cabo en el Archivo Histórico Nacional. Fue tal la sorpresa, la expresión que hice, que la gente empezó a mirarme, porque es que no sabíamos cómo era la Virgen de los Llanos, puesto que desgraciadamente esta ermita y todo este complejo, cuando tiene lugar la desamortización de Mendizábal, los frailes se tenían que haber marchado, como se marcharon, pero la ermita y el convento eran de la villa, porque tenían firmada su concordia. Por lo tanto, hoy podríamos, si el ayuntamiento de aquel momento, de 1836, hubiese estado más diligente, posiblemente hoy tendríamos pues un santuario de la Virgen de los Llanos, al estilo del santuario de Corte y de otros muchos santuarios marianos en la provincia, Fuensanta, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se destruyó porque los compradores, bueno, la verdad es que los compradores, cuando el marqués de Don José de Salamanca, cuando llega a esta finca en 1850, a este lugar en 1854, huyendo de Madrid, como he dicho antes, esto está prácticamente en ruinas. Se conserva esta torre. Yo he tenido discusiones con los propietarios agrias en el sentido de que yo no me bajo de lo que digo, porque esta torre, que todos decían la había hecho el marqués de Salamanca, y yo les decía que cuando esta torre, cuando el marqués de Salamanca no había nacido o nació, esta torre ya estaba hecha. Y al final pues me han dado la razón. Luego sí se reformaría, pero prácticamente permanece intacta. Porque no olvidemos una cosa, Los Llanos es un lugar de paso, es un camino real de Alicante, de Madrid hacia Levante. Y yo he leído en los libros del convento, escritos por los religiosos, que en los días de niebla servía de guía a los caminantes, a través de las constantemente tocaban las campanas para guiar a los caminantes que se podían perder. Bueno, allí se hizo esta magnífica ermita, en la que una iglesia con muchas advocaciones franciscanas, y sobre todo un magnífico camarín. Bueno, esta es una fotografía de la Virgen de los Llanos, un grabado de la Virgen de los Llanos, ya patrona de Albacete a partir de 1616. La Virgen de la Estrella nunca fue patrona de Albacete. Las salas consistoriales estaban bajo su advocación, pero la Virgen de los Llanos no se hace mención. La primera mención es en un acta de 8 de marzo de 1616. Sánchez Torres había apuntado el año 1648, pero en otro documento ya aparece como, dice, la villa de Albacete trata a la Virgen como patrona de Albacete, y pide ruega que se traiga de la ermita, porque constante venía para las diversas romerías que se hacían. Bien, fue un santuario con mucho predicamento, no solamente en Albacete, sino también con mucha influencia, con una influencia muy grande, no solamente en Albacete, también en las zonas limítrofes, pues como vemos hoy día cuando tiene lugar la peregrinación a Cortes o la traída del Cristo del Saúco, viene gente de todos los lados. Lamentablemente, como digo, no queda nada. La Virgen, cuando se clausura el convento, se lleva a San Juan. En San Juan permanece hasta 1936. Se lleva luego, por evitar su destrozo, a la Purísima, y allí sí ya se le rompen a la Virgen la cabeza. Don Joaquín Sánchez Jiménez y algún pariente de Carmen Panadero, que estaba por aquí, guardaron los restos, los ocultaron, y luego ya sabéis todo el descubrimiento de don Ramiro Undabeitia de la cabeza de la primitiva imagen que en su momento colocó allí el mayordomo Juan Reolí Godoy,
y que no hecho que le ocasionó numerosos problemas de todo tipo. Bien, sí existe en la ermita de la San Pedro de Matilla esta reja de la Capilla Mayor. Allí está el año de 1685. Rápidamente pasamos al mes de octubre. Se crea la Guardia Municipal. Yo creo que es un acontecimiento también importante en Albacete. En 1880 el Ateneo Albacetense, pero sin lugar a dudas uno de los hechos más significativos y más trascendentes, que merece la pena recordar, es que fallece en Madrid Francisco Jareño y Alarcón. ¿Y por qué digo eso? Porque este hombre en Albacete ha sido totalmente olvidado y es uno de los grandes arquitectos del siglo XIX español, con obras tan impresionantes como el primer proyecto de la Biblioteca Nacional, como la Audiencia en Albacete, como el Tribunal de Cuentas en Madrid, académico, creador de la Escuela de Arquitectura, y yo creo, y desde esta tribuna reivindico, pues por lo menos que la calle que tenía pues se le vuelva a poner, porque ahora le han dejado ahí un callejón que no sabemos ni dónde está, porque yo intento buscarlo y no lo he encontrado. Creo que tiene tres números nada más, uno a la izquierda y dos a la derecha. Yo creo que Francisco, lo mismo que hemos hecho con Andrés de Vandelvira, o también se podría hacer con Alonso Carbonell, pues Francisco Jareño y Alarcón merece un sitio de honor en Albacete. Él, en el año 1854, por el ayuntamiento le encarga la remodelación total del viejo caserón del convento de San Agustín, y entonces él realiza esta obra. Esto que estamos viendo es la calle de San Agustín, y esto sería el Altozano. Bien, realiza esta magnífica obra y esta remodelación de la Audiencia, que era un palacio importante en Albacete. Los reyes, cuando venían aquí, se tenían que hospedar en el palacio. La gente más pudiente o más rica de Albacete traía sus muebles, sus cortinas, y cuando los reyes iban, otra vez los recogían. Es así, y hay grabados que nos muestran a Amadeo, por ejemplo, I de Saboya, en una de sus 2 visitas a Albacete, saludando desde el balcón del palacio. Jareño hizo también, el ayuntamiento le encargó un proyecto de hacer un teatro en el huerto de Justinianas, detrás de lo que hoy es la Unión y el Fénix, toda esa zona, pues prácticamente toda esa manzana, e incluso hizo un proyecto de una casa en Albacete. Yo estoy en contacto con el Colegio de Arquitectos y con alguna institución cultural para, aprovechando que nació en 1818, pues al año que viene hacer algunos actos conmemorativos o en su honor, porque yo creo que merece la pena recordarlo. Bien, pasamos a noviembre. El 9 de noviembre Albacete también es una fecha importante, puesto que se le confirma el privilegio de Villago, ya con plena autonomía de Chinchilla. Esto se lo concede el Marqués de Villena. El 10 de noviembre de 1978 tiene la inauguración del Museo del Parque, del Museo de Albacete, como se llama, por la reina Sofía. En el libro de honor del museo pues se encuentra esta dedicatoria de doña Sofía, realizada el 10 de noviembre de 1978. Pero otra fecha importantísima para Albacete es la creación de la provincia de Albacete, ¿no? 30 de noviembre de 1833. Javier de Burgos, ministro en aquella época, es el que promulga el decreto de esta división territorial que prácticamente, salvo alguna alteración, prevalece intacta, provincial, estoy hablando, hasta nuestros días. Quiero señalar que la provincia de Albacete pues se configura con territorios de aquí y de allá. Es una provincia un poco con influencias de todo tipo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del relieve, de costumbres, de todo. He de decir, y seguro que casi lo recuerdan, pues que estos límites de la provincia de Albacete cambiaron en 1836, que es cuando Villena se pasa a Alicante, era de Albacete,
Villarrobledo, que era de Ciudad Real, se integra en Albacete, y Requena va a Valencia, pero eran de la provincia de Albacete. Este es el escudo de la provincia de Albacete. Era, ojo, no es el escudo actual, pero era, lo pongo porque cuando se crea la provincia de Albacete, de todos los partidos judiciales se pone el escudo. El actual representa las armas del Marqués de Villena, las armas el escudo también de la Orden de Santiago, y en el centro lleva el escusón con el escudo de Albacete. Bien, se crea también como consecuencia del el nuevo organigrama provincial, pues una serie de instituciones, y una de ellas es la creación la Diputación Provincial, que se funda se crea, pero ya en 1835. Y también en noviembre, en noviembre de 1949 se crea la diócesis, pero hace poco encontré en el Archivo Histórico Provincial un documento en que ya en 1861 hay proyecto de crear una diócesis en Albacete, pero que no se llegó a efecto. Pero la historia de la diócesis se está haciendo en estos momentos porque es un encargo de la BAC a un historiador de Albacete, que es Ramón Carrilero. Y ya, para no cansarles más, terminamos en diciembre, como no puede ser de otra manera, señalando que un acontecimiento muy curioso, y es que el 8 de diciembre de 1624 el Ayuntamiento hace en San Juan el voto solemne de la Inmaculada. El voto de la Inmaculada, la defensa del voto de la Inmaculada fue cuestión de Estado, era cuestión de Estado en esta época. Donde está la iglesia de la Purísima había una pequeña ermita, que luego sería colegio de jesuitas, y el ayuntamiento, desde entonces, pues esta calle de la Concepción recibe ese nombre. Y el ayuntamiento en la catedral, además se construyó una capilla, se edificó una capilla, la primera, la que está al lado de la sacristía, donde está esta imagen, pero que en los momentos que hice la fotografía pues no se encontraba allí. Pero también el 3 de diciembre de 1903 se crea la Sociedad de Aguas Potables de Albacete, que estaba pues en lo que hoy es la plaza de Gabriel Lodares. Incluso hay una dedicatoria, si ahora está en donde todos sabemos, hay una dedicatoria que dice, una placa que dice: la Sociedad de Aguas Potables a don Dionisio Guardiola. Bien, pero un acontecimiento que también merece la pena destacarse, y que al año que viene en Albacete se va a celebrar, va a ser la creación del instituto, del primer instituto de segunda enseñanza, que tuvo lugar en mayo de 1841. Se crea el instituto, pero el instituto en un principio se pensó ubicar en el convento de San Agustín, pero como allí estaba la audiencia no pudo ser, y entonces desde el año 1841 hasta el año 1932, curso 32-33, estuvo en el convento de San Agustín, que estaba en el convento de San Francisco, que estaba en la calle Zapateros, donde hoy está pues el conservatorio, porque también fue cuartel. Yo que ya peino canas, pues recuerdo que allí me dieron el petate para la mili, en el cuartel luego fue lonja, en fin, fueron numerosas las vicisitudes de este instituto, hasta que tuvo lugar la creación del Instituto de Segunda Enseñanza. Los estudiantes no podían ya prácticamente ir a clase porque estaba constantemente hundiéndose, cada día había un problema, y entonces en el año 1923 se hizo el proyecto del nuevo instituto, encargado también a Carrilero, Julio Carrilero Prat, y a don Manuel Sáenz de Vicuña, que los hemos visto también trabajar juntos en la plaza
en la Plaza de Toros, con un presupuesto de 1.417.000. Este es el momento en el que el alcalde Francisco González Vera pues pronuncia unas palabras, el párroco de San Juan, la colocación de la primera piedra, y este es el estado actual de este magnífico edificio, impresionante edificio, del que se va a celebrar, yo creo que va a ser el acontecimiento cultural del curso que viene. Estamos trabajando un equipo de profesores y de historiadores en la elaboración de un gran catálogo y además se va a hacer una gran exposición en el Museo del Parque, en el Museo de Albacete, pues con todos los objetos, expedientes de todos los estudiantes, de todos los departamentos que va a haber, que tuvo y que han estado prácticamente arrinconados, y que la magnífica labor que está realizando el equipo directivo actual pues está restaurando y está consiguiendo que todos los podamos ver. El instituto se llamó en primer lugar Instituto General Técnico, tenía ese sonoro nombre, luego se llamó de segunda enseñanza, luego se llamó femenino, luego porque las chicas iban por la mañana y los chicos íbamos por la tarde, hasta que se hace el instituto enfrente, el número 2, y se construyó en el Paseo de la Confianza, que luego se llamaría Bachiller Sabuco, luego Avenida Rodríguez Acosta y hoy día Avenida de España. El ministro que inauguró esta obra fue don Marcelino Domingo, el 6 de diciembre de 1931. Inauguró el instituto con todos los honores, pero hasta el curso 1932-33 no se pudo ocupar porque estaba sin terminar. Realmente pues es uno de los edificios más singulares de la provincia de Albacete, que embellece esa zona tan bien urbanizada que es la Avenida de España. Y bien, nada más, muchas gracias, y si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto, y sí lo sé. Bien, pues abrimos ese turno de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, gracias. Vicente, gracias por tu exposición. Que gracias por tu exposición, está muy bien. Muy ilustrativa. ¿Tienes algún dato demográfico de Albacete? O sea, ¿se produce alguna explosión demográfica en Albacete a partir de un momento puntual? ¿O sí, a partir de la desecación del canal, que mermaba la población. Realmente cuando Albacete empieza demográficamente a crecer es ya en la segunda mitad del siglo XIX, aunque había problemas endémicos constantes, como era por ejemplo las epidemias de cólera, que mermaban las poblaciones enormemente. Pero bueno, datos así de números exactos en estos momentos no los recuerdo, pero hay una cantidad de hechos que Albacete, su expansión demográfica empieza a crecer pues cuando se solucionan todos estos problemas que hemos dicho antes. Pero vamos, datos técnicos o números no me lo sé ahora mismo. Ni es tampoco mi campo de investigación. Que se me ha olvidado antes, este es el nuevo escudo de la provincia, en el que se ven las armas de Alcaraz, las armas del Marqués de Villena, la Orden de Santiago, y en el centro, en el escusón, el escudo de Albacete. Buenas noches. Me ha encantado la conferencia. Muchísimas gracias, Vicente. Me llamó la atención el dato de que en 1879 el ayuntamiento se traslada desde la Plaza Mayor a Altozano.
Sin embargo, el edificio de Altozano es de 1903, la gran remodelación. Sí. La duda que mía es cómo se las arreglaron, a lo mejor vas a decir, esa tampoco la sé, cómo se las arreglaron con ese pedazo de remodelación que le hicieron para trabajar mientras tanto ahí. Sí, se trasladó a la Plaza Mayor. Algunas de se devolvió. Sí. El ayuntamiento se cerró, se clausuró mientras se hizo la remodelación de la vieja casona, y porque no duró mucho tiempo, pero bueno, luego constantemente se iban adornando, se iban comprando lámparas, el mármol, pero se trasladó a unos locales, creo que de la Plaza Mayor, alquilaron o algo así. De acuerdo. Y también le cedió la Diputación algunas salas, ¿eh? Ya, o sea, se dispersó momentáneamente y regresó. Sí. Vale. Otra cosa, una curiosidad, a ver si hasta ahí llegas. Vi la Dama de Elche en la foto del museo, el original, el que estuvo... No. Vi una Dama de Elche. No sé, quería saber... Bueno, eso debió ser una copia, porque la Dama de Elche, cuando se descubre en el término municipal de Elche, creo que es en el paraje de la Alcudia, ¿no? Desgraciadamente la vendieron, estuvo en París. O sea, sería una copia lo que vi. Sí, seguro. Vamos. Y lo último, comentarte, en la foto que muestras la plaza de Altozano, cuando hablas de la madre de todas las plazas, sí, me da la impresión que el edificio de la derecha es la Audiencia, no el ayuntamiento. Yo creo que no. Luego lo vemos. Hemos estado esta mañana, Elvira y yo, porque tenía esa duda, pero el Altozano era casi la fachada del ayuntamiento. Sí, seguro. Porque la iglesia de Justiniana llegaba prácticamente lo que es la fuente actualmente, el estanque ese alargado. Sí. Yo, es una fotografía muy antigua, que por cierto tengo yo los clichés, el cliché de cristal, y esa plaza era pequeñísima. Luego ya en 1934, es así, Elvira, se hunde, se derriba la iglesia de Justinianas, y luego ya otros alcaldes van ampliando sucesivamente. Sí, pero vamos, seguro, Siempre surgen estos retos, en estos temas. ¿Alguna pregunta más? Creo que no, ¿verdad? No veo ninguna... No se me escapa ninguna mano, ¿no? Por ahí levantada. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Vicente, y si nos lo permite, la presidenta Carmen quiere hacerle entrega. A ver, yo lo cojo. De un pequeño obsequio. Bueno, mientras tanto, les recuerdo que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 19 de noviembre, como siempre a las 6:30 de la tarde, aquí en este salón de actos. Será el decano del Colegio de Abogados de Albacete, Julio García Bueno, quien nos hable del mundo jurídico de Albacete en los siglos XIX y XX. Hasta entonces, disfruten de la semana y gracias.